Se estima que hemos perdido alrededor del 40% de nuestros bosques nativos. La industria extractiva se ha dado modos, la industria de la palma, ¿no? Son más de 12 millones de toneladas lo que anualmente se están botando hacia el mar. La mala gestión de desechos sólidos no solamente es un tema ambiental, como a veces se lo menciona, sino que también es un tema social y de salud. O sea, ¿tan tóxico es? Claro. ¿Y tan mortal es? Claro. Guayaquil es la ciudad entre las 50 ciudades más inundables del planeta. ¿Quién nos puede salvar de esto? Los manglares. Son los pulmones del Ecuador, los encargados de inhalar enormes cantidades de dióxido de carbono, los que permiten conservar la cultura de nuestras comunidades indígenas y la biodiversidad única que tiene el país, además de que combaten los efectos del calentamiento global. Pero aquí viven en constante amenaza. A muchos no les ha tocado más que sucumbir y han perdido la batalla. Se estima que hemos perdido alrededor del 40% de nuestros bosques nativos. Según el Ministerio de Ambiente, del año 1990, la cobertura de vegetación natural abarcaba 15,5 millones de hectáreas, lo que representaba el 62% del territorio nacional. Sin embargo, actualmente el país cuenta con 12 millones de hectáreas, siendo Esmeraldas la provincia con el mayor índice de deforestación. Según registros, un promedio de 25,000 hectáreas al año se pierden principalmente por cultivos de palma aceitera. Cuando hablamos de un territorio ancestral que ha sido titulado como tal, la Constitución define que estos territorios no pueden ser comprados, no pueden ser vendidos, que tienen unas características especiales. Sin embargo, la industria extractiva se ha dado modos, la industria de la palma, ¿no? Se ha dado modos para instalarse en estos territorios, talar los bosques y poner sus monocultivos de palma africana. Y con esto van arrasando ecosistemas enteros, como lo que ha pasado en el bosque del Chocó de Esmeraldas, que es una zona de alto endemismo, es decir, tiene especies que no habitan en otro lugar de la Tierra, como por ejemplo el pájaro paraguas. Lo que vemos en imágenes es cómo era la vegetación en 1990 y cómo se encuentra actualmente. Esto significa la pérdida de 1,8 millones de hectáreas, lo que representa el 61% del bosque. Otro de los sectores más amenazados es el Yasuní, el área protegida más grande del Ecuador y reconocido por ser uno de los lugares más biodiversos del mundo. Con una superficie de 1 millón de hectáreas, la deforestación que aquí se ha dado ha sido por la expansión de la industria petrolera y minera, pero en los últimos años ha presentado un elevado índice de la tala de balsa, la madera más ligera que se conoce. La balsa no tenía un valor económico, porque era muy barato. Entonces, las empresas madereras, las empresas, la industria maderera no estaba interesada en talar la balsa. Era como prácticamente, como dicen los técnicos, una hierba mala que sale ahí. Sin embargo, en el año 2020, en plena pandemia, esto sufrió un revés rotundo, ya que inversores chinos, gracias a un subsidio estatal de su país, vinieron a talar toneladas de balsa para fabricar aspas de generadores eólicos, los cuales aprovechan la energía del viento para convertirla en electricidad. En el 2020, como decía, la demanda de China generó que esta madera suba, creo que, si no recuerdo mal, $700 el metro cúbico. Era bastante atractivo para el sector maderero. Es algo irónico que la producción de energía renovable dé por resultado en Ecuador la deforestación, ¿no?, de la balsa. Actualmente se encuentra en desarrollo un acuerdo ministerial para la extracción de la balsa, ya que el Ministerio de Ambiente no se encontraba preparado para esta alta demanda.
nosotros como lo tenemos regulada actualmente a la madera es que se genere un certificado de aprovechamiento de esta madera, pero es un certificado que sale, digámoslo, como automático, no tiene una verificación técnica por el mismo hecho de que no era atractivo, lo que generó que estos certificados sean generados de manera, o sea, todos los días salían muchísimos certificados por el tema económico. Hasta eso, varias comunidades indígenas se han visto afectadas por esta intromisión a su casa, y por eso principalmente los Achuar y los Waorani han presentado varias denuncias sobre la tala indiscriminada de sus árboles. Otro de los bosques más amenazados del país son los manglares. Estos tienen la característica de crecer en lugares donde se une el agua dulce con la salada. Su vital importancia radica en que absorben el dióxido de carbono 100 veces más rápido que los bosques terrestres. Cuando sube la marea, son los manglares los que evitan que el agua llegue a la calle. Hablamos de que Guayaquil es la ciudad entre las 50 ciudades más inundables del planeta. ¿Quién nos puede salvar de esto? Los manglares. Actualmente en Ecuador, los bosques de manglar abarcan una superficie de 161.835 hectáreas. El manglar del Ecuador se ha perdido en un 27% y esto equivale a alrededor de 56.000 hectáreas de manglar en un periodo de 37 años. Si bien es cierto, el boom camaronero de los años 80 quitó miles de hectáreas de este recurso natural, la experta cree que se debería dejar de mencionar a este sector como los malos de la película, y es que afirma hay otras razones de mucho más peso. No está contado lo de los asentamientos, las carreteras, por ejemplo la vía perimetral, dañó gran cantidad del manglar. La última isla que teníamos en la ciudad, que era la isla Trinitaria, se perdió al hacer la carretera de la perimetral. Hablar del manglar es también hablar de personas, ya que 14.000 familias se sustentan de él. En el año 1999, el gobierno nacional estableció un acuerdo para que las comunidades soliciten la custodia de las zonas de manglar de donde ellos provienen. Actualmente, 70.000 hectáreas son protegidas por 53 asociaciones de todo el país. Llegamos a Naranjal, conocida como la capital del cangrejo. Aquí nos recibió Alonso Mejillones, presidente de la cooperativa Un Nuevo Porvenir, conformada por 150 familias que tienen la misión de proteger 4.000 hectáreas de manglar, donde recogen 2 millones de cangrejos al año. Pata gorda, cangrejos gordos, con un sabor increíble, el tamaño, todo influye a la hora de poder decir y poder escoger dónde vamos a comer cangrejo. Inmediatamente la gente dice Naranjal. En el recorrido nos condujo hacia una zona que tiene una denuncia desde el año 2009 y donde se han talado 10 hectáreas. Tienen toda la parte legal en cuanto al terreno, que es de ellos. Eso es algo que sí lo es de ellos, pero vuelta el ecosistema de manglar pertenece al Estado. Él recuerda que en una ocasión hicieron una denuncia en que las escrituras fueron revertidas. Si el Estado, en este caso, quisiera, podría hacer el mismo trámite. Existen manglares que han perdido su función por la alta contaminación, donde no existen cangrejos ni conchas. Un ejemplo de esto lo vemos en el estero salado de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, muchos creen que es posible recuperarlo. Uno de ellos es Harry Veintimilla, que para su tesis de grado realizó un proyecto de investigación revolucionario para el manglar, el cual consistía principalmente en aplicarle a la tierra polvo de roca. Los resultados fueron increíbles. Evidenciamos que había muchos malos olores, que es por el azufre. Entonces pasaron los 2-3 meses y ya no se percibía esos malos olores. También se disminuyeron considerablemente metales pesados. Ya se disminuyó muchísimo el cadmio. Otros valores notables que pudieron observar fue respecto a la captación de dióxido de carbono. En el suelo superficial, que es que nosotros lo medimos en 50 centímetros. Entonces, en el suelo superficial, en porcentaje de carbono, está aproximadamente en 5%, ya en 5% de carbono, y al iniciar el proceso de polvo de roca, de la aplicación de polvo de roca, pudimos evidenciar que hasta el mes número 5 después de la aplicación
captaba hasta un 18% de carbono. Eso quiere decir que incrementó más de un 300%. Y pues esto significa una gran capacidad de este bioestimulante. Como vemos, la naturaleza tiene un poder único de resiliencia. Solo depende de nosotros que estos bosques no se conviertan en desiertos y así nuestras futuras generaciones sigan admirando estos paisajes con su propia riqueza ancestral y de una belleza invaluable. Son 12.900 toneladas que se generan al día. De aquí nosotros nos estamos arriesgando, por una parte, a lo que es las enfermedades. Está en el botadero, hay una lluvia y toda esta agua superficial corre hacia diferentes tipos de cultivos o ríos. La mala gestión de desechos sólidos no solamente es un tema ambiental, como a veces se lo menciona, sino que también es un tema social y de salud. Escenas como esta se repiten en gran parte del país. Los botaderos a cielo abierto dejan en evidencia la contaminación por los desechos que generamos. Nosotros entramos 5:30 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde, hasta a las 7 de la noche a veces, por lo que no hay a veces cómo salir, el transporte, a veces nos toca salir hasta a pie de aquí en Concit. Al botadero de Salinas, en la provincia de Santa Elena, llegan a diario más de una docena de camiones a descargar basura. Hay quienes encuentran aquí una oportunidad de vida. Difícil, sí lo veo en ese punto, por lo que de aquí nosotros nos estamos arriesgando, por una parte, a lo que es las enfermedades. Pero ¿qué más nos toca? Nosotros somos pobres y de esto vivimos. Es lo más difícil. De que estamos trabajando, pues los que quieren estar en el sol, lo que el sol, aquí, no es que como no nos permiten traer comida, no podemos estar. Estamos todo el día sin comida, nada, está con agua. Ajá, que vienen ya en recolectores, ¿saben? De ahí también cuando venía a enterrar mamíferos, así, no venía a enterrar una ballena, se la enterraron por ahí. Ya, pero eso lo enterraron medio también. Cuando comienza a haber también esta degradación de estos de residuos orgánicos, también se emiten unos líquidos que se llaman los lixiviados. Entonces comienzan a mezclarse diferentes tipos de componentes, diferentes tipos de, se emiten gases, y estos lixiviados también pues pueden ocasionar dos problemas en el tema de agua, precisamente, porque uno, se pueden percolar, se pueden filtrar en las capas de los suelos, porque obviamente hay diferentes tipos de suelos, hay unos que son más filtrados, que filtran más que otros, y así van hasta las aguas subterráneas. Y de otra manera también es por escorrentía superficial, o sea, está en el botadero, hay una lluvia, como ahorita por ejemplo estamos en la temporada ya de lluvia,
Y toda esta agua superficial corre hacia diferentes tipos de cultivos o ríos o diferentes áreas en donde pues a veces las personas receptan esas aguas o se incluyen dentro de cuerpos hídricos como esteros, ríos o hasta el mar. En Ecuador, el tratamiento de los desechos es una responsabilidad de las municipalidades. En el país hay 221 municipios, pero según datos del Ministerio de Ambiente, menos de la mitad, 104, han logrado implementar un relleno sanitario, una opción para evitar la contaminación. Son muy pocos los municipios que tienen la capacidad económica para poder darle el mantenimiento a sus vehículos, que los empleados tengan todos sus equipos de protección personal, que haya un relleno sanitario en donde se traten correctamente los desechos, si es que lo hacen por su propia cuenta, o contratar a una empresa privada que se encargue del tema. Esa es una de las mayores limitantes y más aún en temas en este tiempo de pandemia, donde los recursos han escaseado a nivel municipal y se vuelve más complejo el tema del manejo de los desechos en todo el país. Durán es una de las 10 ciudades más pobladas del país. Cerrar el botadero significó una inversión de $2 millones y la operación del relleno sanitario cuesta $1 millón por año. Se hizo el cierre del botadero, toda la basura que estuvo mal dispuesta durante 5 años se la encapsuló, se la selló en una celda de confinamiento y se construyó la nueva celda y la nueva infraestructura para los desechos que se iban a generar a partir de ese momento hasta la actualidad y en un corto plazo. Entonces el relleno sanitario actualmente tiene cerramiento, tiene garita de control, tiene oficinas administrativas, tiene báscula para el pesaje de los vehículos que llegan, para el pesaje de la basura, y tienes el área de disposición final, la cual cuenta con su geomembrana, cuenta con canaletas para lixiviado, hay una piscina en donde se recolecta todo el lixiviado, que es el líquido que sale de la descomposición de la basura, para el tratamiento de ese lixiviado. Entonces así evitamos también la contaminación del suelo, porque ese líquido no se infiltra en el suelo y no contamina el agua subterránea. Trabajando en conjunto es posible lograr cambios, dice el ambientalista Denise Sandoval. Que provincias pequeñas o provincias que estén cercanas logren hacer su gestión integral a través de mancomunidades, o sea, de que varios cantones realicen su gestión de manera unificada para mejorar y que sean más eficientes y que los costos que llevan todos estos procesos sean de menor valor o sean repartidos a través de los municipios y que no solamente se centre en que cada municipio tenga su propia gestión. Eso desde la parte técnica es muy bien visto, pero ahora la parte política es la que merma mucho realmente la posibilidad de poder que se logren los objetivos que quieren estos programas que están indicados para cada provincia. El 70% de estas son 12.900 toneladas que se generan al día. Y esta producción de desechos, el 70% está ubicado en las 10 grandes ciudades que son las mayores generadoras de residuos sólidos. Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo, Durán, Quito, Cuenca, Manta, Puerto Viejo, entre otras. La mala gestión de desechos sólidos no solamente es un tema ambiental, como a veces se lo menciona, sino que también es un tema social y de salud. Entonces hay diferentes problemas en esas diferentes áreas. Si hablamos de la parte ambiental, definitivamente, de hecho se ha estimado a nivel global que ocupa un tercer o cuarto puesto, no recuerdo muy bien, de las emisiones de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero ocupan un tercer puesto más o menos, los botaderos, los vertederos, que son los que mayormente emiten. ¿Cuáles son los gases que mayormente se emiten? El CO2 y el metano, que está obviamente en todos estos residuos que nosotros generamos. Incentivar el reciclaje es una opción para intentar disminuir el impacto de los desechos. Pero los precios del plástico se han reducido considerablemente en los últimos años. En tiempos
tiempos pasados, si puedo decir, hace 2 años atrás, el precio del material estuvo un poco elevado y ahorita parece que ha bajado a la mitad de lo que estaba anterior. Estamos hablando del plástico. Del plástico, lo que es botella de cola, plástico, lo que es chatarra, cartón, todo lo que se recicla. ¿Cuánto se pagaba y cuánto se paga ahora? Antes se pagaba hasta 60 centavos lo que nosotros vendemos por kilo, el material. La botella de cola era 60 centavos lo que pagábamos por kilo y hasta ahorita nos ha bajado hasta 35. Hasta 35 nos están pagando. Y es bastante lo que ha bajado y la verdad que sí nos perjudicaba mucho porque la verdad que uno somos de familia que tenemos algunos hijos. Con referencia a otros países en Latinoamérica, debemos ya utilizar una tecnología ambiental basada en poder transformar la basura orgánica en hormigón, en bloques e incluso hasta asfalto. Lo importante de reutilizar esta basura orgánica es que ya no rellenemos la ciudad urbana o los cantones de tanta basura que al final va a contaminar el medio ambiente, sino que la transformamos y la reutilizamos. Ahora, la basura inorgánica que existe, que es el plástico, el papel y el cartón, se debe también reutilizar y dar este trabajo también a los pequeños minadores, recicladores que existen en la zona urbana y en los cantones de diferentes partes del Ecuador. No solo hablo de Guayaquil y Guayas, sino hablo del Ecuador. Entonces, lo importante aquí es que las prefecturas, las alcaldías y el Ministerio del Ambiente trabajen en conjunto en un proceso ya de transformación de la basura, porque no podemos tampoco resistir gran cantidad de toneladas de basura diarias que generan las ciudades con mucha cantidad de habitantes. El cambio no depende solo de las autoridades, coinciden los expertos ambientales. La generación de un mejor futuro, dicen, está en manos de los ciudadanos. Creo que nuestros estándares y nuestras normas no son los más adecuados a nivel mundial. Es como que usted estuviera comiéndose un pedacito de pila todos los días, formando sentado. O sea, ¿tan tóxico es? Claro. ¿Y tan mortal es? Claro. Nosotros hemos visto crecer exponencialmente los casos de los problemas respiratorios. Pero es una humarada que sale y todo eso le cae. El mayor aportante de contaminantes en Quito son el parque automotriz. Sin darnos cuenta, nuestros pulmones trabajan cada segundo para capturar el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. Se estima que por día habremos respirado un promedio de 8.000 litros, de los cuales no siempre se conseguirá que sea aire puro. Más bien, en muchos casos, aspiraremos un cóctel de contaminantes que se encuentran en el ambiente. A ver, los más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, contaminantes orgánicos persistentes. En el aire contaminado existen diversas partículas que se clasifican según su tamaño. Está el PM10 y el material particulado con un diámetro menor a 2.5. Este es considerado el más dañino, porque entre más pequeña es la partícula, más peligrosa es para la salud. Esas, por ejemplo, ingresan por las vías respiratorias, pero también pueden pasar al sistema circulatorio. Nosotros hemos visto crecer exponencialmente los casos de los problemas respiratorios, sobre todo las alergias, los problemas de crisis asmáticas en estos niños, sabiendo también que la exposición constante a la inhalación de sustancias tóxicas derivan también a la larga a cualquier tipo de cáncer, especialmente cáncer del pulmón. Incluso se ha comprobado que estas partículas pueden migrar a otros órganos del cuerpo, como el cerebro, o pueden desencadenar una neumonía, la cual es la 6ª causa de muerte en el país. El material particulado está presente en el hollín, el humo de los tubos de escape o combustiones que se dan en autos, fábricas o la quema de madera. También se lo encuentra en el humo del tabaco, el cual contiene 4.000 sustancias tóxicas,
Según estudios, 60 de ellas son cancerígenas. ¿Cuáles tenemos? El cadmio, el amonio, el plomo, el arsénico, ¿ya? ¿Y sabe por qué se utiliza el arsénico? Es un veneno que se utiliza para matar a las ratas. Tiene acetona, tiene cadmio que está en las pilas. Es como que usted estuviera comiendo ese pedacito de pila todos los días, formando centavos. O sea, tan tóxico es, claro, y tan mortal es, claro. Y no solamente produce el cáncer, sino el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está en alza y que es como un cáncer prácticamente. O sea, no crea células cancerígenas, pero a medida que va avanzando el tiempo se va deteriorando la capacidad pulmonar. Y son esas personas que andan con unas cánulas de oxígeno y un tanque de oxígeno. Y no pueden ir al baño si no van con eso. Lo sacan, se ahogan y se mueren. Mucha gente ha muerto así. Según la Organización Mundial de la Salud, 7 millones de personas en el mundo van a morir por la contaminación del aire, de los cuales 600.000 son niños. La ciudad de Quito es una de las pocas ciudades del país que cuenta con una red de monitoreo del aire. Actualmente hay 9 estaciones que abarcan 5 kilómetros cada una. En el centro histórico, en Belisario, en Guamaní, en el sector del Camal, también tenemos en San Antonio, tenemos en Los Chillos, tenemos en Tumbaco, tenemos en Carapungo también las estaciones de monitoreo. Se mide el material particulado 2.5 y los valores marcados varían entre 26 y 45, marcando al aire como deseable según la norma ecuatoriana, cuyo nivel máximo permitido es de 50. Sin embargo, no llega a cumplir con los estándares de la OMS, en que el valor límite es de 25. Creo que nuestros estándares y nuestras normas no son los más adecuados a nivel mundial. Para saber cómo se encuentra la calidad del aire a nivel mundial, existe el sitio web waki.info, un proyecto que está conectado en tiempo real con los sistemas de monitoreo de aire de todos los países. Aquí la calidad se determina según la tabla de valores de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. En Ecuador se pueden verificar los valores de la ciudad de Cuenca y de Quito. Por ejemplo, el día que ingresamos, ciertos sectores de Quito marcan niveles que superan los 100. Por lo tanto, es un aire que está considerado como no saludable para grupos que son sensibles. Y si llegaran a marcar más de 150, al aire se lo clasifica como insalubre, donde se menciona que todos pueden comenzar a experimentar efectos en la salud. Quito es una de las ciudades que registran mayores niveles de contaminación en el país, y esto se debe a varios factores. Primero, por su topografía tipo valle que facilita la concentración de aire tóxico, y luego por su parque automotor de más de 800.000 vehículos. Esto lo pudo comprobar la Dirección de Ambiente de la ciudad durante la pandemia del COVID-19, específicamente en los meses de abril y mayo del 2020. Todos los parámetros se redujeron, inclusive por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por la OMS, que son mucho más exigentes que la normativa nacional. Y en este momento tuvimos una calidad de aire que no se había evidenciado hace 15 años. Es decir, que el mayor aportante de contaminantes en Quito son el parque automotriz. Y esto está estrechamente vinculado con la calidad del combustible, siendo el diésel el más cuestionado, especialmente el que es enviado a la ciudad de Quito. Y ahí puedo hacer una comparación. A Guayaquil y a Cuenca se les entregan diésel premium y con una composición de azufre de 20 partes por millón. A Quito se le entrega un combustible de alrededor de 200 a 300 partes por millón de azufre. Esto viene vinculado a que se genere una mayor contaminación por parte del smog que generan los carros. La Dirección de Ambiente afirma haber solicitado en reiteradas ocasiones una mejor calidad de diésel. Hemos enviado un comunicado en el cual también ponemos en conocimiento que no estamos conformes como el Distrito Metropolitano de Quito en seguir recibiendo un combustible que afecte a la calidad del aire y a la salud de los quiteños. Para hablar sobre el tema solicitamos entrevista a Petroecuador, sin embargo nos contestaron que por el momento no contaban con un vocero oficial. En la ciudad de Guayaquil, la contaminación del aire también va dejando su huella, sobre todo en sectores donde se encuentran las industrias.
Un ejemplo de esto es la cooperativa Santiaguito Roldós al sur de la urbe. Aquí los grupos más afectados son niños y adultos mayores que presentan diversas enfermedades. Infecciones en la garganta, respiratorias, tos, una garraspera les coge a las personas, erupciones en la piel. Mi hijo así mismo presentaba gripe que lo mismo le estaba afectando lo que es la vía respiratoria al niño. Entonces del mismo polvo, se supone que es del mismo polvo de lo que se está emanando, porque para un mes que tenga una gripe no es común. Nos muestran el material que se acumula en los techos y cómo estos se van dañando. Los techos se nos rompen porque eso bota como un ácido. Es algo, le dañan las plantas, las hojas de las plantas. Todo perjudica, la ropa. Por ejemplo, aquí si las señoras lavan en el día, tienden la ropa, tienen que dejarla cogida en la noche porque hasta la ropa la dañan, la mancha y le hace un hueco. Sí, es como un ácido. Y así mismo los techos, todo. Los dueños de carro tienen que comprar toldas o si no guardarlo bajo techo porque también les afecta la pintura de los carros. Mi vehículo está dañado con esas manchas de aquí de la fábrica, pero es una humarada que sale y todo eso le cae. O sea, yo el carro tengo que prácticamente no tenerlo aquí. La Dirección de Ambiente de Guayaquil asegura que exigen a las industrias cumplir con las normas ambientales para una buena calidad de aire. Bueno, nosotros recibimos pedidos de atención más o menos de una media de 30 pedidos al mes. Esto lleva obviamente a la investigación posterior y anualmente se atienden ya con sanciones una media de 120 a 130 casos. Sanciones, en algunos casos se hacen procesos administrativos, clausuras, obviamente en los últimos años superamos las 300 clausuras. De hecho, estos moradores afirman que sí se han tomado correctivos, pero duran poco tiempo y en el sector rápidamente se vuelve a tener una alta contaminación. Lo hacen las ayudas 1 o 2 meses, mucho dan el mantenimiento para eso y nuevamente viene con más fuerza. Por otro lado, expertos aseguran que una de las soluciones para combatir la polución del aire es empezar a utilizar movilización sostenible. Restringimos la circulación vehicular, que a mí me parece adecuado. La gente tiene que acostumbrarse a caminar más, es más saludable, andar más en bicicleta, los que puedan. Así cada uno, desde donde esté, puede aportar con su granito de arena para generar un cambio climático. Y es que es hora de tomar conciencia que de la calidad del aire depende nuestra calidad de vida. Nosotros hemos inclusive encontrado botellas con marcas peruanas, marcas asiáticas. Es decir, el mar no tiene fronteras, el mar nos conecta. La pesca nos debemos a la industria petrolera, vemos que se genera mucha contaminación de parte de ellos. Ya el pueblo se llena de carros, se llena de basura, porque la gente o no entiende o es inculta, no sé. Son más de 12 millones de toneladas lo que anualmente se están botando hacia el mar. El perfil costero ecuatoriano es uno de los atractivos más importantes del país. 670 kilómetros de largo que encierran una riqueza alimentaria y provocan la admiración de los amantes de la naturaleza. Pero es un tesoro en riesgo. Cada día se incrementa la cantidad de basura, especialmente plástico, que llega a los mares. Pero hay quienes han decidido no quedarse como simples observadores. Lo que más llega es cabos de pesca, lo que son tarrinas, cucharas, ese tipo de cosas plásticas que nos están perjudicando de un solo uso. Es una cantidad demasiada, ¿cómo te lo podría decir? Cada minga nosotros nos paramos a realizar nuestra actividad, nuestra jornada, en la cual nosotros nos encontramos cada vez con mucho más y más tarrinas, más cabos, más plásticos. En nuestra primera minga, cuando la activamos aquí el grupo,
nosotros logramos encontrar cerca de 1.300 zapatillas aproximadamente, lo que recuerdo, que fue un impacto demasiado para nuestra sociedad, ver una cantidad tanta, un basurero o una acumulación en esta parte de esta playa. Organizaciones como Mingas por el Mar trabajan cada semana para intentar generar conciencia. Los desechos de las ciudades pueden fácilmente llegar al océano, porque las ciudades están conectadas con el océano a través de manglares, a través de ríos. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, si una persona bota una botella de plástico al manglar, esta botella plástica fácilmente puede pasar del manglar hasta el Golfo de Guayaquil y llegar a la isla Puná o llegar a las playas de Villamil Playas. Nosotros hemos inclusive encontrado botellas con marcas peruanas, marcas asiáticas. Es decir, el mar no tiene fronteras, el mar nos conecta. Inclusive podemos recibir desechos de otros países. Últimamente se habla mucho de la economía circular y es un error pensar que reciclar es economía circular. Economía circular en realidad es que todos los materiales tienen un ciclo que se cierra. Es decir, yo saco provecho de todos mis materiales. En realidad la basura es un error de diseño. Si yo estoy comprando un producto y este producto deja un desecho que no es ni reciclable ni biodegradable, yo estoy dejando más basura a mi paso. Entonces, lo más recomendable en realidad para las grandes ciudades, inclusive para los pequeños pueblos, es apostarle a la reducción de los desechos. Tenemos una red de estudio de macrobasura. Lo hicimos en todo el país. Como para ver cómo está creciendo el tema. Así es. La isla Puná es la playa más contaminada del Ecuador. 15 kilómetros de playa en la isla Puná han sido invadidos por basura. Para que tengan una idea, en una minga de solo unas horas se puede llegar a recolectar más de 1.200 sacos de desechos plásticos. Algo que no sirve de mucho, pues al día siguiente, la misma cantidad de basura puede llegar a la orilla. Esta ambientalista identifica otros tipos de contaminación al que no todos prestan cuidado. Bueno, ahí hay dos tipos de contaminación. Una es que la marina, la que viene desde el océano para acá, que no solamente es por, como vemos aquí, en muchos de los sectores que nos debemos a la pesca, nos debemos a la industria petrolera, vemos que se genera mucha contaminación de parte de ellos. Es más, hay zonas donde no hay mucha afluencia turística, pero encontramos muchos desechos que vienen de este tipo de actividades que se realizan mar adentro. Muchas comunidades todavía no cuentan con alcantarillado sanitario, no cuentan con agua potable, no cuentan con los servicios básicos. Recordemos que la parte fundamental del desarrollo sostenible es tener los servicios básicos y muchas de estas poblaciones no cuentan con servicios básicos, entonces están acostumbrados tienen una costumbre natural de no estar organizados en un mismo sector, de tener una cuenca hídrica seca que se ha vuelto botadero. La provincia de Santa Elena es una de las más reconocidas en la ruta del Spondylus. Sherry Gambellini reside en la famosa comuna Montañita. Ella lamenta el crecimiento de las afectaciones al ambiente. Cada 15 días hay un estero aquí, que es la salida de los ríos de cada pueblo que hay, un estero pequeño, y eso se desborda, y cuando se desborda es con mal olor, cosa que hace algunos años no pasaba, jamás pasaba eso aquí. Los ríos se desbordaban normalmente por las lluvias y punto, pero no salía con ese olor. Cuando mucho traía los residuos de palos de la montaña y todo, pero no mal olor. Realmente yo creo que Montañita, a pesar de tener infraestructura hotelera y todo grande, todavía llega demasiada gente para esa capacidad que hay. Todavía es demasiada gente, porque ya el pueblo se llena de carros, se llena de basura, porque la gente o no entiende o es inculta, no sé, pero no. Es increíble, es impresionante. José Daniel Villao es el prefecto de Santa Elena. Reconoce que es necesario dejar a un lado las diferencias políticas para generar cambios reales y perdurables. Mire, la unidad debe ser en trabajo, no en palabras.
debe ser representada en acciones. Y es lo que nosotros realizamos en cada espacio donde hacemos nuestro trabajo, con la comunidad, con las instituciones. No solamente la unidad es lindas palabras o un buen discurso. Para mí es importante trabajar con el gobierno, sin fijaciones políticas de ninguna índole. El pueblo elige a sus autoridades para trabajar. Y en las campañas se hacen lo que son las campañas electorales. Pero una vez que estamos electos, debemos todos arrimar el hombro para poder sacar adelante nuestro territorio. El gobierno nacional, las instituciones seccionales, los líderes comunales, la sociedad civil organizada, las juntas cívicas, todos debemos enlazarnos para sacar adelante esto. Daniela Gil hace un llamado a detener la generación de desechos que afectan al mar, aunque se produzcan a cientos de kilómetros de él. Si estás en Quito, en el oriente o en Guayaquil o en donde sea, no importa en donde tú te encuentres, una mala gestión de desechos y una contaminación o un exceso de producción de materiales que son utilizados 1 minuto, 2 minutos y los descartas y no se los recupera, pues terminan de ley, terminan en el mar. Son más de 12 millones de toneladas lo que anualmente se están botando hacia el mar a nivel global. Entonces, nos hace reflexionar el tema de qué estamos consumiendo, cuánto tiempo lo consumimos, por qué lo consumo. Por favor, nos ayudas con las botellas como las de agua, son las PET número 1. Igual ahí al revés, en la base, hay un triángulo que dice 1. La problemática crece, pero los jóvenes no pierden la fe en detener al gigante de la contaminación. Motivo principalmente que queremos realmente disfrutar de todo el entorno de la playa, del medio ambiente, pero nos priva bastante que a un paso encontramos basura, a los 2 pasos otra vez, algún cabo, alguna terrina. Entonces hay que hacer cambios necesarios y más que todo hay que empezar a hacerlo desde ya. Queremos que más personas se sumen a este tipo de causas, de actividades, de acciones, porque podemos hacer un gran cambio. Ellos creen que al menos es un paliativo, mientras esperan acciones contundentes entre autoridades y ciudadanía. Fue bastante doloroso. Creo que es el dolor físico más grande que he sentido en mis 25 años. Hace falta más comunicación y menos burocracia para hacerse un trasplante renal. Necesitamos tener médicos que hayan tenido entrenamiento y no tenemos escuela aquí, o sea que lo tenemos que mandar a capacitar afuera. Yo estuve aplicando para un trasplante de riñón, pero a raíz de la pandemia suspendieron todo. Al apagar la vela yo deseaba tener un riñón. Regreso a la clínica y caigo en coma. Realmente la doctora que estaba a cargo de mi caso decía que ya no se podía hacer nada. La cantidad, la población es muy alta de personas que padecen y necesitan un trasplante, pero nuestras condiciones, infraestructura y talento humano en muchos hospitales del país no está acorde a esa realidad.